¿Qué pasaría si la fe no fuera, bueno, una simple creencia espiritual? Mm, O sea, ni un estado mental, ni una esperanza ahí abstracta sobre el futuro. ¿Qué pasaría si resultara ser una partícula subatómica literal? wow. Un bloque de construcción del universo tan real como un electrón y encima capaz de teletransportar la materia física de un continente a otro. Es que es un planteamiento que, a ver, rompe por completo los esquemas habituales. Ya te digo. Obliga a mirar la realidad desde un prisma radicalmente distinto, porque combina la mística más antigua con conceptos que parecen sacados directamente de la física teórica y, bueno, de la mecánica cuántica. Totalmente. Pues bienvenidos y bienvenidas a este nuevo análisis a fondo. El documento que tenemos hoy sobre la mesa tiene tela. Se titula Ingeniería de la Fe y está escrito por el pastor Carlos Valdivieso. Así es. Y nuestra misión en este espacio es desgranar cómo este autor fusiona ideas teológicas muy tradicionales con una arquitectura conceptual donde los seres humanos no somos simples criaturas biológicas. Claro, va mucho más allá. Exacto. Plantea que somos entidades que habitan múltiples dimensiones espaciales y temporales de forma simultánea. Pero bueno, antes de adentrarnos en las mecánicas de este texto, que son complejas, creo que es vital establecer el marco de nuestra exploración de hoy. Sí, esto es importantísimo dejarlo claro desde el principio. Eso es, al tratarse de un documento con una fortísima carga religiosa, teológica y dogmática, hay que dejar absolutamente claro a quien nos escucha que el propósito de esta conversación no es respaldar, ni validar, ni criticar estas creencias. Exacto. O sea, no estamos aquí para tomar partido teológico, para nada. Para nada. Nuestro objetivo es puramente analítico y, digamos, nace de la curiosidad intelectual. Queremos diseccionar la lógica interna de esta visión del mundo, entender sus engranajes y ver cómo el autor construye este sistema de pensamiento tan particular. Vale, o sea que no vamos a debatir si esto es la verdad absoluta o no. Exacto. Vamos a explorar cómo funciona el universo según las reglas específicas que plantea este texto. Eso es. Vamos a jugar con sus reglas para entenderlo. Pues venga, vamos al lío. Para entender cómo interactúa lo espiritual con lo físico bajo estas reglas, creo que el primer paso es comprender la anatomía dimensional del ser humano. Fundamental. Porque según el documento somos seres trinos, operamos en 3 niveles de existencia al mismo tiempo. Es, a ver cómo lo digo, casi como si emitiéramos señal en 3 frecuencias de radio simultáneamente. Me gusta esa analogía de las frecuencias y el autor categoriza estos niveles con una precisión casi matemática. Ujú. El nivel fundamental, o sea, la base de todo, es lo que denomina el cuerpo, la carne o la tierra. Vale, el envase físico, digamos. Claro, este componente biológico opera de manera exclusiva en la tercera dimensión. Es el reino de lo físico, lo tangible, la materia pura. Todo lo que se puede medir, pesar y tocar está atrapado en esta frecuencia. Entendido. Tercera dimensión, el cuerpo. Pero subiendo un escalón en esta arquitectura llegamos a la 4ª dimensión, ¿no? Exacto, pasamos a la cuarta. Que es el dominio de la mente o el alma. Y el texto no la describe como algo físico. No, no, para nada. Es más bien como el procesador central de la experiencia humana. O sea, es el lugar donde habitan los pensamientos, las emociones, los anhelos, los sueños y, bueno, la capacidad de razonamiento lógico. Eso es. Podríamos decir que es la capa que interpreta lo que el cuerpo experimenta abajo en la tercera dimensión. Vale. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente radical, porque hay un nivel superior, Sí, el salto cuántico del texto ocurre aquí, el espíritu. que el autor define como el aliento de Dios, ¿verdad? Exactamente. Y este espíritu reside en la quinta dimensión. Y ojo, porque las reglas de la física cambian por completo en este punto. ¿En qué sentido cambian? Pues en que esta quinta dimensión no está sujeta a la flecha del tiempo. No hay pasado, presente o futuro de forma lineal. Madre mía. O sea, fuera del tiempo completamente. Claro, el espíritu es descrito como nuestra verdadera esencia desde antes de la fundación del mundo. Así que, al no existir el tiempo en ese plano, el espíritu no envejece, no espera y, según la narrativa del autor, ya conoce el final de la historia. A ver, para intentar aterrizar esto visualmente, a mí se me ocurre compararlo con un sistema de realidad virtual tremendamente avanzado. A ver, cuéntame. Imagínate, el cuerpo de tercera dimensión sería el hardware.
Vale, Las gafas de realidad virtual, los mandos, la circuitería física que choca contra los muebles del salón mientras juegas. claro, lo que se da los golpes en el mundo real. Exacto. Luego, el alma, que opera en la cuarta dimensión, sería el software o el sistema operativo. El programa en sí. Eso es el código que renderiza los gráficos, procesa el miedo cuando de repente te aparece un monstruo en el juego y toma decisiones lógicas sobre hacia dónde moverte. Qué buena analogía, sí. Pero claro, el espíritu, en la quinta dimensión, es el usuario. Es la persona real que está sentada fuera de la simulación. Ese usuario no está dentro del tiempo del videojuego. Claro, está en su propia línea temporal, fuera de la partida. Y de hecho, para ese usuario, el juego ya está comprado, el código ya está escrito y de alguna manera la partida ya está ganada desde antes de darle al play. Es que esa imagen del usuario fuera del juego cuadra perfectamente. Y siguiendo ese hilo, el documento introduce un concepto teológico muy complejo, que es el estado glorificado. A ver, glorificado, porque en la jerga teológica tradicional eso suele referirse a una transformación futura, ¿no? Un cuerpo celestial perfecto que te dan tras la muerte. Exacto, así se ha entendido siempre. Sin embargo, el autor de este texto le da un giro dimensional fascinante. ¿Qué giro le da? Pues argumenta que, desde la perspectiva de ese espíritu de quinta dimensión, ese usuario que vive fuera del tiempo temporal, la glorificación ya ha ocurrido. ¡Guau! O sea, ya es un hecho. Ya ha alcanzado un estado definitivo e indestructible. No tiene que esperar a morirse. El gran dilema que plantea el texto en realidad es un problema de conectividad, Un fallo en la red, digamos. tal cual. Hay una interferencia masiva entre ese usuario perfecto de quinta dimensión y el hardware torpe de tercera dimensión. Ah, claro. El texto detalla que el espíritu intenta revelar la verdad absoluta, enviando datos al alma para guiarla. Eso es. Pero esa señal sufre un cortocircuito constante debido a la naturaleza biológica y, bueno, falible de la carne. Exactamente. Y la solución que propone el autor para restablecer esa conexión es uno de los giros que más me ha sorprendido del documento. Sí, es bastante contraintuitivo. Plantea que esa interferencia solo se rompe a través de la adversidad extrema y utiliza la metáfora de los torbellinos. Haciendo referencia directa a la historia bíblica de Job, ¿verdad? Sí, ese Job que lo pierde todo y que de repente escucha a Dios hablarle desde el centro de una tormenta devastadora, un torbellino. Y lo revelador aquí es el mecanismo detrás de esos torbellinos, porque el autor despoja al sufrimiento de su interpretación clásica. Ya no es un castigo, ¿no? No, ya no es un castigo divino o una simple prueba de resistencia moral para ver cuánto aguantas. En este marco de ingeniería dimensional, el dolor funciona como una actualización de firmware forzosa. O sea, un reinicio del sistema por las malas. Exacto. La carne está tan programada para buscar el confort y operar en piloto automático que la única forma de obligar al alma, al sistema operativo, a buscar ayuda externa y abrir el puerto de conexión con la quinta dimensión es colapsando temporalmente el hardware. Madre mía. El sufrimiento, visto así, es una herramienta de calibración que permite que el conocimiento superior fluya hacia abajo. Vale, o sea, se convierte en un mecanismo técnico puro y duro, más que en un castigo moral. Eso es. Pero claro, leyendo el texto esto genera una fricción lógica casi inmediata. A ver, ¿cuál? Si el espíritu perfecto en esa quinta dimensión ya conoce el final de la película y ya está en un estado glorificado e indestructible, ¿por qué hay tanto drama vital abajo? O sea, ¿por qué la existencia en el plano físico se describe como una guerra constante? Es una gran pregunta. Y la respuesta del autor apunta directamente a la ignorancia inherente de la materia. Ignorancia de la materia. Sí, el documento hace una distinción muy sutil pero crucial. Afirma que el cuerpo físico de tercera dimensión no es que haya perdido su capacidad para entender la eternidad por algún tipo de caída. Ah, vale. Es que por su propia configuración de hardware no la conoce ni la puede conocer jamás. Claro, no tiene los componentes para procesar eso. Exacto. La carne biológica no tiene la capacidad de concebir el futuro ni de desear nada que vaya más allá del presente inmediato. Su programación básica se reduce a la pura supervivencia, el apetito y la reacción instantánea a los estímulos. Vale. Y el autor no se limita a describir esta limitación técnica de la carne, sino que articula un caso casi legal contra ella. Totalmente. Se basa en varios textos de la antigüedad cristiana, específicamente en cartas de Pablo y Santiago.
Pero lo curioso es que no las cita como simples normas morales de pórtate bien. No, las usa como manuales de hardware. Eso es, las usa como descripciones de una incompatibilidad de sistema. Argumenta que la sabiduría de la carne es, y cito, animal y puramente reactiva. Claro. Detalla que la naturaleza biológica es diametralmente opuesta a los planes a largo plazo del espíritu, simplemente porque la materia, o sea, los átomos, no puede procesar el concepto de eternidad. No le cabe en la RAM. Totalmente. Pero al plantear esta absoluta incapacidad de la carne para razonar más allá del menú del día, digamos, surge una paradoja interesante en la narrativa del texto. A ver, cuéntame. Pues que, a pesar de definir la carne biológica como algo inútil para los propósitos eternos, el texto impone un mandato estricto de cuidarla. Ah, claro, del concepto de templo. Exacto. El hardware físico no debe ser desechado ni maltratado, bajo ningún concepto, sino mantenido como un recinto limpio, un templo, para evitar que se convierta en un receptáculo para lo que el autor llama influencias o frecuencias parásitas. Claro, que no se llene de virus. Y es aquí donde entra en juego la figura del gestor del sistema. El alma. El alma situada en esa cuarta dimensión. Y me parece alucinante cómo el texto convierte al alma en un literal árbitro de boxeo. Es una imagen muy gráfica, sí. Es que el alma está atrapada en el centro de un cuadrilátero existencial. Por un lado, tiene que asimilar ese conocimiento súper complejo e intemporal del espíritu. Que le llega con interferencias, además. Claro. Y por el otro, tiene que someter y gobernar los impulsos ciegos y desesperados de la carne, que solo quiere comer y dormir ahora mismo. Exacto. Y atención a esto. Si el alma fracasa en este arbitraje, si se deja seducir por la inmediatez del mundo tridimensional, que el texto describe como algo vacío, sin sustancia real, las consecuencias son terminales. Sí, aquí el autor se pone muy serio. No habla simplemente de un castigo moral temporal, un tirón de orejas. Habla de perder la eternidad. Es decir, dejar de existir por completo. Literalmente desaparecer. Hablamos de la supervivencia ontológica del individuo en juego. Eso es. Pero, a ver, detengámonos un segundo en esa paradoja de culpar al hardware, porque aquí hay algo que choca un poco. Dispara. Si el texto establece de forma tan clara que la carne es puramente materia de tercera dimensión, un compuesto biológico que por definición de fábrica carece de la capacidad de razonar, Sí. ¿no resulta un poco contradictorio que se la etiquete con términos casi maliciosos como diabólica? Totalmente. Es decir, exigirle a un sistema biológico que comprenda la física de la quinta dimensión parece tan injusto como enfadarse con una tostadora porque no te calcula la declaración de la renta. Jaja, o gritarle a una piedra por su incapacidad para volar, claro. Exacto. Si el diseño mismo de la materia le impide ver el panorama completo, penalizarla por ello con esos adjetivos parece una contradicción interna tremendo en este sistema, ¿no crees? Es el gran pero que surge al leer estas páginas, sin duda. Y la forma en que la arquitectura del texto resuelve esta tensión es, bueno, curiosa. A ver, ¿cómo lo arregla? Argumenta que la malicia de la carne no proviene de una decisión premeditada. O sea, la piedra no planea su rebeldía contra la gravedad en secreto. Simplemente pesa y cae. Vale, por pura física. Del mismo modo, la carne no es malvada porque conspire en las sombras contra ti, sino porque su anclaje desesperado al presente choca de manera súper destructiva con la planificación a largo plazo del alma. Ah, entiendo. El problema es la fricción. Claro, la carne exige que se sacien sus necesidades biológicas y emocionales ahora mismo, cueste lo que cueste, porque para la carne no hay un mañana. Se apaga si no come. Lógico desde su perspectiva de supervivencia. Esa tiranía del presente absoluto es lo que el texto considera destructivo o diabólico, porque obliga al alma a ser un árbitro implacable, negándole al cuerpo sus impulsos a corto plazo para básicamente salvar la partida a largo plazo en la quinta dimensión. Claro, el árbitro tiene que ser duro. Y bueno, si el gran problema de la existencia humana se reduce a la obstinación de esta materia biológica tridimensional, Sí. el paso lógico siguiente en este documento es diseccionar de qué está hecha exactamente esa materia. Aquí es donde la cosa se pone de ciencia ficción total. Y tanto. Es en este punto donde el análisis abandona la filosofía de la mente de la que veníamos hablando y se sumerge de lleno en una reinterpretación de la física subatómica. Literal.
El texto aborda el concepto clásico de la resurrección física Ujú. y plantea que para reconstruir un cuerpo que ha muerto no hace falta rastrear por el mundo y ensamblar el polvo original de las células descompuestas. Menos mal, porque sería un trabajo imposible. Claro. Y la razón de que no haga falta, según el autor, es que toda la materia de la tercera dimensión, o sea, todo lo físico, está compuesta por una única sustancia base que la ciencia moderna aún no ha logrado aislar en ningún acelerador de partículas. Vale. Atención quien nos escucha, porque el giro radical de este documento es afirmar que esa sustancia fundamental, ese bloque de construcción primigenio de los átomos, del universo físico, es la fe. ¡Boom! Así tal cual. Tal cual. Pasamos de entender la fe como una actitud psicológica o de confianza emocional a definirla como materia tangible. Es que es alucinante. Es como si el autor estuviera postulando la existencia de un bosón de Higgs espiritual. Exacto, la partícula de Dios literal. Porque, a ver, en la física cuántica estándar, el campo de Higgs es el mecanismo que le da masa a las partículas fundamentales. Lo que hace que las cosas pesen. Eso es, lo que hace que la materia sea sólida y no pura luz o energía flotando en el vacío a la velocidad de la luz. Lo que este texto propone es que la fe opera exactamente así. O sea, no es simplemente creer muy fuerte, cerrar los ojos y desear que algo vaya a salir bien. No, es el cemento cuántico real que mantiene unidos a los protones, los neutrones y los electrones de la pantalla que estás mirando ahora mismo, en la tercera dimensión. Es un planteamiento brutal. Y el andamiaje argumental que sostiene esta afirmación física tan monumental proviene de una maniobra lingüística, digamos, sumamente particular por parte del autor. Sí, el tema de la traducción. Eso es. El autor justifica esta teoría acudiendo a la traducción al inglés de la Biblia. Curioso, ¿verdad? Muy curioso. Concretamente a la versión de la King James, o la Reina Valera en inglés, y se centra en el pasaje de Hebreos 11.1. Claro, el detalle está en que la traducción al español que solemos usar habla de la fe como la certeza o la convicción de lo que se espera. Palabras abstractas, ¿no? Algo que ocurre dentro de la mente humana. Pero el texto resalta la traducción inglesa que dice, y cito, "Now faith is the substance of things hoped for." O sea, la fe es la sustancia. Sustancia, literalmente. Y claro, al tomar una palabra sustancia de manera 100% literal y científica, el autor altera por completo las reglas del juego de todo su sistema. Le da la vuelta a todo. Convierte una afirmación poética de esperanza en una ecuación de ingeniería estructural. Madre mía. Y la conclusión que se deriva de esta premisa es inevitable. A ver, si resulta que la fe es la sustancia literal que forma los átomos que te rodean, Ajá. entonces la lógica dicta que quien logre entender y dominar esa sustancia concreta adquirirá la capacidad de manipular la materia física a voluntad. Claro. Si comprendes el código fuente del universo, pues puedes reprogramar el universo. Si controlas el bloque de construcción base de la realidad tridimensional, las leyes de la termodinámica, de la gravedad o del espacio, se convierten en meras sugerencias, no en límites inquebrantables. Reglas que puedes doblar. Eso es. El texto argumenta que cuando el alma humana, en su rol de gestor en la cuarta dimensión, se alinea perfectamente con el espíritu de la quinta dimensión, alcanzando lo que llama una total plenitud, la materia física simplemente aprende a obedecerle. ¡Wow! Y es aquí donde entramos de lleno en terreno de la transfiguración y, bueno, la teletransportación a lo X-Men. Tal cual, porque el documento aporta lo que considera estudios de caso históricos como si fueran experimentos registrados, para ilustrar esta física cuántica espiritual. A ver, dame ejemplos. El primer escenario analizado es la transfiguración. El texto describe cómo Jesús, habitando un cuerpo físico de carne y hueso normal, de tercera dimensión, logró manipular las frecuencias dimensionales para reunirse en el espacio físico con Moisés y Elías. Que llevaban muertos siglos, claro. Claro, y para explicar de dónde venían estas figuras físicas, el texto introduce el concepto de la nube de testigos. Ah, la famosa nube de testigos. Y hay que desgranar qué significa esto en este contexto concreto de ingeniería, porque no es simplemente un grupo de fantasmas mirando sentados desde el cielo. No. Bajo esta lógica dimensional, la nube de testigos opera como una especie de consciencia colectiva o sala de espera ubicada directamente en la quinta dimensión. O sea, totalmente fuera de la corriente del tiempo lineal. Exacto. Entonces, alguien con el dominio absoluto de esa sustancia llamada fe
puede acceder a esa sala de espera dimensional y literalmente traer elementos o personas de vuelta a la línea temporal tridimensional. Y el texto hace muchísimo hincapié en que esto no fue una especie de alucinación hipnótica masiva. No, porque había testigos físicos. Claro, otros espectadores físicos pudieron ver el cruce dimensional con sus propios nervios ópticos. La luz rebotaba en ellos. Totalmente tangible. Vale. Y el segundo caso de estudio profundiza aún más en la manipulación del espacio. La teletransportación. Ujú. El autor analiza el episodio de Felipe en el libro de los Hechos. Tras realizar un bautismo en medio del desierto, fue, y cito, arrebatado por el Espíritu. Y apareció de forma instantánea en una ciudad a decenas de kilómetros de distancia. O sea, un salto espacial en toda regla. La pieza central del argumento del autor aquí es que Felipe logró alterar sus coordenadas espaciales sin necesidad de tener ese cuerpo celestial glorificado del que hablábamos. Claro, seguía vivo en su cuerpo normal. Lo hizo en su cuerpo biológico torpe de tercera dimensión, puramente porque su alma alcanzó la saturación total de esa sustancia cuántica, que es la fe. Es que, de verdad, la analogía cultural moderna más directa para entender este nivel de dominio es la película Matrix. Es que es Matrix. Hay un punto de inflexión brutal en la narrativa de la peli, donde el protagonista, Neo, deja de ver paredes y personas sólidas y empieza a ver líneas de código verde cayendo. Exacto. Al comprender que su entorno no es sólido, sino información pura, adquiere la capacidad automática de alterar esa información. De repente, puede detener balas en el aire con la mano o saltar enormes distancias entre rascacielos. Lo que Ingeniería de la Fe postula es que la plenitud espiritual es el equivalente exacto a ver ese código fuente. Ver el código del universo. Promete, a efectos totalmente prácticos, la adquisición de superpoderes literales sobre la materia. Lo cual nos lleva a la pregunta pragmática, la más terrenal de todas. A ver, A la hora de aplicar este complejísimo marco mental, ¿qué implicaciones tiene para quien nos está escuchando, no sé, un martes por la mañana de camino al trabajo? claro, el día a día. Si alguien asume que vive en 3 dimensiones simultáneas y que la fe es literalmente la sustancia que compone sus propios átomos, ¿cómo cambia su respuesta frente a las fricciones cotidianas? O sea, ¿cómo bajas esto a la Tierra? Exacto. ¿Cómo afrontas un atasco de tráfico monumental en la autovía cuando vas tardísima a una reunión clave? ¿O un diagnóstico médico adverso? ¿O la típica llegada de una factura enorme inesperada que no sabes cómo vas a pagar? Ya. ¿Se supone que esa persona debe intentar teletransportar su coche fuera del atasco? ¿O materializar billetes en su cartera mediante la física de la fe? Esa es la gran prueba de fuego, ¿no? De cualquier sistema filosófico. A ver cómo sobrevive al choque contra el muro de lo cotidiano. Totalmente. Pues a ver, según la lógica de este texto, ante el atasco, o esa factura inesperada, el cuerpo de tercera dimensión, que es reactivo, reacciona con pánico puro. Claro, el hardware sufre. Bombea cortisol a tope, te acelera el corazón y se desespera, porque la carne solo entiende el presente, y en ese presente hay una amenaza inmediata. ¿Vale? El alma, que está en la cuarta dimensión ejerciendo de árbitro, tiene que recibir todo ese pico de estrés biológico y tomar una decisión rápida. O se deja arrastrar por el pánico de la materia y tira la toalla. O conecta con el espíritu. Exacto. O logra abrir esa conexión con el espíritu, de quinta dimensión. Y ojo, si logra conectar, la respuesta no es necesariamente hacer magia tridimensional rollo Marvel para desaparecer el tráfico. Ah, ¿no? No, la respuesta es operar con la certeza fría y matemática de que en la quinta dimensión ese problema ya está resuelto, porque el tiempo no existe. Ya. Esa forma de procesar la cruda realidad cotidiana se alinea, de hecho, con el último gran cambio de paradigma que introduce el autor en el documento. ¿Cuál es? La reinterpretación total del arrebatamiento. Tema complejo. Sí, porque en gran parte del pensamiento apocalíptico moderno o tradicional, el creyente asume una postura muy pasiva, casi derrotista. El mundo material es visto como un barco que se hunde irremediablemente. Y no hay nada que hacer, ¿no? Claro, y el arrebatamiento es simplemente el helicóptero de rescate que viene al final para evacuar a los fieles de un mundo cruel que se va a pique. Es la clásica mentalidad de evasión. Aguantar hasta que me saquen de aquí. Exacto, el escapismo puro. Pero el autor de este texto rechaza de plano esa visión pasiva. Desde esta óptica de la ingeniería dimensional que hemos desgranado, el arrebatamiento no es una huida acobardada. ¿Entonces qué es? Es un evento de asimilación tecnológica y espiritual masiva. Ostras. Es el momento exacto en que el alma humana
Recibe la capacidad total de acceder de forma continua a esa nube de testigos y de ejercer dominio absoluto sobre la sustancia del universo. Claro. No se trata de abandonar la materia física por considerarla mala o inútil, sino de someterla finalmente a los propósitos de la quinta dimensión, usando herramientas que el propio texto reconoce textualmente que aún estamos por descubrir. Es, en definitiva, una escatología de soberanía, de dominio, no de escape. Es un viaje conceptual absolutamente vertiginoso. O sea, si trazamos el mapa mental de lo que hemos explorado hoy, partiendo de este texto del pastor Valdivieso, A ver, resúmelo. hemos comenzado construyendo un ser humano fragmentado en frecuencias dimensionales. Por un lado, un hardware biológico anclado al presente, ciego de la tercera dimensión. El cuerpo. Eso es. Por otro lado, un usuario espiritual de quinta dimensión que habita en la intemporalidad más absoluta, fuera de la partida. El espíritu perfecto. Y luego un sistema operativo, el alma, atrapado justo en medio, recibiendo palos y ejerciendo de árbitro sudoroso en la cuarta dimensión. Hemos visto cómo ese arbitraje se vuelve de vida o muerte, literal, para evitar la aniquilación existencial. Y cómo los peores reveses de la vida funcionan sorprendentemente como un reinicio forzado del sistema para permitir esa transferencia vital de datos entre dimensiones. Exacto. Y para rematar, el salto cuántico final. Entender la fe no como una emoción humana pasajera que te consuela, sino como el cemento subatómico que mantiene unidos los puñeteros átomos del universo. Un material que, bajo las condiciones adecuadas de plenitud del sistema operativo, otorga a un cuerpo biológico normal el poder de reescribir las leyes del espacio y el tiempo. Es que es un rediseño completo de la realidad. Totalmente. Y bueno, para ir cerrando nuestra exploración de hoy, hay una pieza de este enorme puzzle dimensional que a nivel personal me genera un rompecabezas filosófico fascinante. Y es una idea que me gustaría dejar flotando en el aire para quien nos escucha. A ver, plantéalo. Si asumimos como cierta la premisa fundamental del texto, que el espíritu reside en la quinta dimensión, donde el tiempo es irrelevante, donde la historia ya está escrita y la victoria final ya es un hecho inamovible, la pregunta es, ¿qué papel juega realmente la experiencia humana a lo largo del tiempo cronológico? Ese es el gran dilema del determinismo dimensional. Claro, o sea, pensemos en el alma humana sudando en ese ring de boxeo de la cuarta dimensión, recibiendo los golpes bajos de la carne, lidiando con el estrés del tráfico que decías, con las facturas a fin de mes y el sufrimiento biológico puro. Para esa alma, el dolor y el esfuerzo son increíblemente reales, queman. Son innegables. Pero si el usuario en la quinta dimensión ya ha terminado el juego y ya está glorificado, ¿es todo ese combate agónico una mera ilusión provocada por nuestra perspectiva torpe? ¿O es acaso la tortuosa progresión del tiempo cronológico, el día a día, el único idioma posible, el único formato mediante el cual un alma limitada de cuarta dimensión puede llegar a procesar y asimilar una victoria que, a nivel cuántico y espiritual, ya se ganó hace eones? ¡Wow! Estamos librando todos los días una batalla a vida o muerte, que paradójicamente ya terminó antes de que naciéramos. Menudo laberinto sobre la naturaleza del tiempo, el sufrimiento y el destino. Es el típico pensamiento ideal para dejar procesando a quienes nos escuchan hoy. Definitivamente. Hay muchísimo código que desentrañar en este sistema operativo. Y creo que da para pensar un montón. Ha sido un placer. Hasta nuestra próxima exploración a fondo. Hasta la próxima.